Hola, ¿qué tal? Bienvenidos por fin a Javier Orgaz. Retomo por fin lo que son los vídeos de estreno, por lo menos hoy, domingo. Tengo que deciros que el calor es insoportable, pero bueno, voy a dejar de contaros historias y vamos a lo que vamos. Y es que todavía quedan unas poquitas unidades de Tears of Pain en la website y que dentro de poco comenzará el lanzamiento, dentro de poco, que igual es un mes, comenzaré con el lanzamiento del nuevo perfume, la nueva fragancia. Bien, dicho todo esto, vamos a empezar con lo que estáis viendo y habéis visto, evidentemente, dentro de lo que es la miniatura del canal. Entonces, bueno, compras hechas y realizadas en Santa Eulalia, Barcelona. Con esto quiero decir que, más que nada, sobre todo, no quiero hacer el vídeo demasiado excelso ni extenso, porque si no nos vamos a liar mucho. Entonces, Santa Eulalia, la presentación es increíble, caja como si fuese zapatos, muy chula, con muchísima prestancia. Esto es tal cual. Presentan absolutamente todo con tarjetas también de Santa Eulalia, aquí también para que lo podáis ver. Dentro está la factura y una tarjeta pues agradeciendo efectivamente la compra. Y aquí está el productis. Bueno, todo envuelto en papel de seda y con una pegatina de Santa Eulalia. Esto está ya más que abierto, probado y testado. De hecho, quiero que sepáis que este perfume de Orto Parisi Mega Mare que está aquí, viene todo con su celofán. Lo que pasa que si hay que probar, testar, evidentemente hay que abrirlo. Esto está más claro que el agua. Quieto, parado. Corte porque estoy sudando como un pollo. Esta es la caja de Orto Parisi Mega Mare, arriba el símbolo infinito, logotipos, todo tipo de pues composiciones, ingredientes, bla bla bla. Aunque también tengo que decir una cosa, Orto Parisi no hace públicas ni una de sus notas. Voy a haceros la aproximación, veis cómo es la cajica en sí, porque tiene su cosica y después me la aplicaré, me daré una atomización, va a ser más que suficiente, no necesito estar ahí dándole que te pego, porque no. Vamos a la aproximación. Mega Mare al gas Orto Parisi Parfum 50 ml 1.7 onzas americana. Al darle la vuelta vamos a ver que tenemos todo lo que son los ingredientes y que Orto Parisi está en Ámsterdam y que la fabricación es italiana. Bueno, esto es un follón muy grande, muy gordo. En fin, me da igual de dónde sea. Tampoco se trata de estar investigándolo todo porque la curiosidad mató al gato. Bueno, pues le damos la vuelta y nos vienen aquí pues una serie de cosas así como muy poéticas, pues hablando de todo lo que son las consideraciones que entiende la firma sobre este perfume, distintos idiomas, bla bla bla. Bueno, pues nada, toca el momento de abrir. Hay que tener cuidado porque es una caja que tiene troquelado, así que me voy a alejar un poco y recemos para que no se caiga, ¿vale? Porque abre en plan troquelado libro, aquí está todo esto así y viene como si fuese una tarta. Literalmente como si fuese una tarta, ¿vale? Bueno, pues entonces, para sacarlo hay que tirar de aquí, Dios mío, que no se caiga, que estamos hablando de 145 euros, que es lo que cuesta, y pues como que no me apetece mucho que se me vaya al suelo. Bueno, pues lleva una peanita y aquí está la botellaca, que además es una botella de vidrio que pesa, voy a soltar esto así un poco a lo bestia, no pasa nada, pesa un montón. Y cuando digo que pesa un montón, si se enfoca, que no lo sé, pero bueno, si no se enfoca, pesa mucho. Aquí tenemos una especie de terminación en textil, que yo creo que además sí que es textil, que está pegada a la botella. Le da la vuelta a todo lo que es el contorno y se queda por la zona media. Bien, el tapón es un tapón que tiene consistencia, es un tapón que tiene zona nacarada, aquí, tal cual. Es un nácar, lo que tiene la terminación en la parte de arriba superior. Y ya para esto ya sí que pasamos a lo que sería pues la atomización. Y vamos a ver qué tal va. Que va muy bien, venga, vamos. 1 y 2. Tampoco, vamos a ver, va muy bien, pero tampoco hay que pasarse mucho, ¿de acuerdo? Dicho todo esto, a la silla.
quieto parado. Recordad suscribiros al canal, darle a like y distribuir los vídeos por todas las redes sociales. Los del Orgaz, los otros no. Estos sí. Que no soy el Orgaz, que soy el insoportable de su alter ego. Señoras y señores, venga, os dejo con el pringaete. Y tiraros al rollo y desbloquear el tema de los bloqueadores de publicidad y que salte la publicidad. Que el nene tiene que comer. Ya está bien, coñe. He dicho que me iba a dar, una atomización. He mentido como un bellaco. Me la voy a aplicar, sí, me la aplico bien, como Dios manda, y me la voy a aplicar, ¿vale? Porque sí que voy a grabar otro vídeo. Es un desperdicio, Orgaz, lo sé, pero tengo que grabar otro vídeo sí o sí cuando termine este. Entonces, pues me voy a pegar una ducha. Bien. Orto Parisi, Megamare. Esto está hipeado, no... Lo siguiente, vuelvo a repetir, 145 euros de una fragancia que tiene una estela y una proyección brutales y una duración, una persistencia más brutal todavía. Hasta el punto de que doy fe de que sin darte ni una sola atomización, te metes, sales todo monín a la calle, te metes en el coche, haces lo que tengas que hacer con el coche para arriba y para abajo, dejas el coche en el garaje o donde quieras, vuelves al día siguiente o a los 2 días y sigue oliendo a Megamare. O sea que esto ya es indiscutible, es una auténtica bestia parda. Ahora bien, empezamos con el tema estela y proyección, más de 2 metros durante un montonazo de horas. La verdad es que no me ha dado tampoco por cronometrarlas ni echarle cuentas porque pierdes completamente lo que es la noción espacio-tiempo. Supera de largo los 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante 8 horas, que está zumbando como una auténtica bestia parda, y que luego a partir de ahí es donde empieza la retracción. Pero siempre se queda completísimamente perceptible. En la ropa cae y olvídate. Bueno, no olvídate porque tienes que lavarla. No seamos cochinetes. Porque es que esto es atómico, ¿vale? No estoy exagerando. Bueno, estela, proyección, la duración es brutal. Siempre me quedo en lo mismo porque además siempre el estándar que doy en el canal es 10 horas, ¿vale? Yo digo 10 horas y sabemos que dura mucho más, ¿vale? Entonces, según el estándar que yo aplico en el canal, como mucho 10 horas, ¿vale? Que no son 10 horas, que son muchísimas más, y con una persistencia en el ambiente que es auténticamente monstruosa. A partir de aquí, ¿qué nos vamos a encontrar con las notas? Pues voy a hacer otro corte porque tengo que secarme el sudor. Pues con respecto a las notas, y tirando también, por supuesto, de lo que es los ingredientes, vamos a ver, para desglosar un poco el tema, tiene salidas cítricas, se puede notar perfectamente salida cítrica con, pues, pomelo y lo que es bergamota, limón, etc. Eso dentro de aquí, pero está completamente opacado por el calone, nota marina a lo bestia, con una concentración auténticamente brutal. Y si es más brutal el calone, lo que lleva a muerte también es el ambroxan. Cargadísimo de ambroxan para dar también, por supuesto, una fijación completísimamente brutal. Y ahí estamos también jugando entre el calone y el ambroxan. Venga, que dale. Notas también por la parte de alfa isometilionone, notas de iris que empolvan ligeramente una fragancia que entiendo que es completísimamente lineal. La protagonista es por absoluto el calone. Lleva en la composición notas verdes que intentan reproducir un aroma de alga. Pero voy a entrar en estas consideraciones. Ojo, cuidado, porque es una fragancia que me gusta, no me desagrada para nada, pero la encuentro lineal. Y la encuentro lineal porque no entiendo que esté bien construida, porque no me lleva de paseo olfativo ni a un mar ni a nada. Simplemente, pues, efectivamente, notas el calone a lo bestia junto con el ambroxan, están zumbando, es una bestia parda, pero no hay nada más. No hay nada más, porque todo el olfato se satura por completo con calone y ambroxan. Es que esto hay que entenderlo. Notas florales, por supuesto, pero completamente, pues eso, están pues ahí diciendo hola, hello, pero de una forma completísimamente tímida.
Yo vivo a nada, 3 kilómetros voy a poner, por aquello de no pasarme mucho, del mar, ¿vale? Sé perfectamente a lo que huele el mar. A mí me llega el olor al mar. Esto no huele a mar. Es Calone. Nota, pues ya sabéis, usada, súper usada, pero aquí se la han llevado a un nivel exponencial y zumba, ¿vale? Pero no ofrece absolutamente nada más. Ahora me vais a decir, y lo sé, es que Megamare es... hay una que es mejor, que además se huele a mar. Mirad lo que os digo, y tengo que ser muy franco. La que me vayáis a decir que realmente huele a mar, la tengo en colección, ¿vale? Y la presentaré pronto. Si Dios quiere y no pasa nada y no me he muerto de calor, ¿vale? Y no conozco ni una sola fragancia que huela a mar realmente. Pueden oler mejor, pueden oler peor, ser auténticamente una gozada, pero yo personalmente no conozco ni una tan solo que huela realmente a mar. Y conozco el Atlántico, conozco el Mediterráneo, conozco mucho mar, ¿eh? Mucho mar, más de los que algunos se puedan pensar. Y en ninguno me da olor, en ningún perfume me da olor a mar, ¿vale? Puede tener reminiscencias a determinadas algas, pero el olor a mar no se ha conseguido recrear en ninguna de las fragancias. En ninguna. Que quede muy claro. Si nos dejamos llevar por las fantasías, pues estupendo. Mares y océanos de las inmensidades. Pero, de verdad, no. Nos hemos ido a las fosas marianas. No. Con todo esto, 145 euros, 50 mililitros, muy recomendables para los amantes de las fragancias con notas acuático-marinas artificiales, muy artificiales, porque esto es muy sintético. Y además, cuidado, porque no lo digo de una forma peyorativa, todo lo contrario, es que está muy bien, porque me encantan las fragancias sintéticas y las fragancias que utilizan sintéticos, pero entiendo que como perfume no está bien elaborado, porque es un too much, es un demasiado que además opaca y oculta notas que deberían de notarse también. Porque lleva iris y me gustaría que se notase. Las notas cítricas son testimoniales. Hasta incluso la nota de alga que se supone que debe de llegar, o de llevar, mejor dicho, no se siente prácticamente, porque estamos saturándonos con Ambroxan y Calone. Luego, como cosa positiva, es precisamente el secado, y una vez que ya traspasamos esas 8 horas, en las cuales tenemos unas notas, toques dulces, que no son avainillados, pero pueden recordar, y es precisamente porque efectivamente yo creo que, y en la composición, pues está la tonka dándolo todo. En la base, por cierto, que lo estoy tocando y lo he sentido, digo, lleva también aquí el símbolo del infinito en la base de la botella. Igual que en lo que es en la parte superior de la caja. Entonces, bueno, recomendable, duradera, monstruito, pero no me evoca un mar real. No es un mar real. Notamos verdor, pero realmente aquí lo que se lo lleva de calle es el Calone. O sea, yo entiendo también que a las personas que les pueda gustar Acqua di Gio y todo este tipo de fragancias, como las Armani, elaboradas por el señor Morillas, esto les puede gustar mucho, bastante. Pero para los que huimos de ese tono tan sumamente sintético, pues nos chirría. Pero la verdad es que cumplidos vais a tener un montonazo. Y si la tengo que definir como algo, mirar, no la encuentro en absoluto una fragancia elegante. La encuentro una fragancia súper deportiva. Sí, ciertamente Megamare la encuentro deportiva, no la encuentro elegante, es demasiado atosigante, avasallante, habría que echársela y dejar pasar muchas horas para que tomase ese cariz más dulzón y no tan invasivo. Entonces, algo que es tanto y too much no es agradable para el olfato del resto de personas. Pero
Está muy chula y me gusta muy mucho. Pues si vais a tener que jugar pues una partida de tenis y cualquier cosa de estas así como más sofisticadas, va perfecto. Después de la ducha os pegáis una ducha, os aticéis esto y vais a salir además con una sensación de frescor brutal, porque es lo que es frescor artificial. Y cuidado, vuelvo a repetir, no la estoy denostando, todo lo contrario, si es que me gusta. Y lo bueno que tiene es que esta camufla todas las pestes del universo, porque como es tan fuerte y tan potente, los aromas estridentes corporales de gente que no se ducha, te los camufla. Ahora bien, como dice una persona que quiero mucho, mi madre, peste con peste, más peste. Entonces, pues bueno, ahí lo tenemos. Y es una realidad máxima, esto también tengo que decirlo. Pero la tenemos en el mercado, a vuestra disposición. No me parece un precio abusivo, ni muchísimo menos. Entiendo que es cara, por supuesto, pero no la encuentro abusiva. No la encuentro abusiva porque además rinde un montón. Y como rinde muchísimo, es que te das una atomización, vamos a ver, 2 atomizaciones y tienes suficiente para tirar todo el puñetero día. Tranquilísimamente. Así que creo que ya lo he dicho todo, pues esté la proyección, duración, lo que me parecen las notas que evidentemente salen y sobresalen, y aparte sobre todo, más que nada, por la propia composición en ingredientes que lleva, que sí, que me he dejado alguno, pero son los que son y están los que están. Entonces, a partir de ahí se pueden entender y vuelvo a repetir, yo tengo un montón de moléculas aquí, entonces sé cómo huelen y sé lo que hay con ellas. Lineal. Hipeada a tope, no sé el por qué, pero si tengo que decir algo para no engañar a la gente, que nadie se piense que esto huele a mar, porque no huele a mar, huele a nota oceánico-marina artificial, que no es malo, no es malo, pero el mare no está por ningún sitio, yo no se lo encuentro. ¿Me gusta? Sí. ¿La aconsejo y la recomiendo? Sí, si os va este tipo de aroma. Pero el mar no aparece por ningún sitio, ¿vale? Señoras y señores, que me voy tristemente, sudado como un pollo y nos vemos enseguidísima. Señoras y señores, auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.